José Luis Buenos, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal. No me creas, ponlo a prueba. Bueno, nuestro tema de hoy es, ¿y la ayahuasca qué? ¿Sirve o no sirve o qué hay al respecto, no? Entonces, pues bueno, quisiera como enmarcar todo este trabajo de Shintergy que estamos haciendo como un trabajo de expansión o expansión de la conciencia, un trabajo de desarrollo acelerado de la conciencia. Y bueno, dentro de nuestro modelo de neuroingeniería ancestral, basado originalmente en el trabajo desarrollado por el doctor Greenberg y con monjes tibetanos y con muchos otros elementos más, es común que las personas nos preguntan, bueno, sobre la cannabis, los cannabinoides, la marihuana, las plantas de poder y los hongos o algunas sustancias como el veneno del sapo, etcétera, e incluso sobre los psicodélicos y algunas sustancias para el desarrollo de la conciencia. Entonces, bueno, la vez anterior, hace una semana, tuvimos como invitado al doctor Carlos Aguirre. Y pues se quedaron dos preguntas sobre esa entrevista que quisiera rescatar hoy y darle paso a una súper invitada que tenemos. Es muy común que en estas preguntas sobre las plantas de poder, como pueden ser la ayahuasca o el jicuri, el peyote, y muchas otras, pues qué mejor que preguntarle a alguien que de alguna manera regular en parte de su práctica personal puede aprovechar este tipo de plantas de poder y vivirlo de una manera consciente, ¿no? Entonces, antes de poder darle paso a nuestra invitada y poder hablar más sobre este tema, quisiera rescatar estas dos preguntas que quedaron del tema anterior. La entrevista anterior se llamaba Cannabis y Conciencia, ¿se acuerdan? Y estaba pues muy cercana, creo que era un día antes del 4/20, que es una fecha muy especial para la gente que consume cannabis en el mundo. Entonces, hubo dos preguntas que quedaron. Una de ellas, pensando en que el doctor Aguirre es neurólogo experto en cannabinoides, alguien preguntó, ¿hay tratamiento a la adicción de la marihuana? Ya no al uso medicinal de la marihuana, sino a la gente que tiene un consumo regular de marihuana y ha creado una adicción. La pregunta era, ¿hay tratamiento a la adicción de la marihuana? Y el doctor nos dejó esta respuesta. Sí hay tratamiento para la adicción a la marihuana y a veces requiere algún tipo de medicación y psicoterapia, según los síntomas. También se está usando mucho el CBD puro, que es este derivado de los cannabinoides, para contrarrestar los síntomas de la abstinencia. Recuerden que en el tratamiento de las adicciones a veces lo más difícil es superar los periodos de abstinencia. No cuando la gente deja la sustancia, sino cuando siente la necesidad a través de su cuerpo de volver a ingerirla, ¿no? Entonces él dice que a través del CBD puro se está contrarrestando los síntomas de abstinencia. Y lo que comenta es que para superar esta adicción es preferible que estos tratamientos los lleve un especialista en adicciones o en salud mental para que funcionen y eviten recaídas. ¿Ok? Hay instituciones ya dedicadas al tema, pero sí es importante como ver cuál sería el uso de los cannabinoides en el tratamiento de las adicciones a la marihuana. Hay otra pregunta que nos hicieron que era sobre ¿cuáles son los beneficios del CBD y los cannabinoides? El CBD en este uso medicinal, este derivado de la marihuana, ¿cuáles son los beneficios principales? Y el doctor nos dejó aquí varias notas, ¿no? El CBD, cannabidiol, es un fitocannabinoide, eso estuvo bueno, fitocannabinoide, que tiene propiedades múltiples. Cuando dice fito se refiere precisamente al derivado de plantas, ¿no? Es un neuromodulador e inmunomodulador, o sea, ayuda a modular algunos aspectos a nivel cerebral y a nivel del sistema inmunológico. Por lo anterior, como neuromodulador e inmunomodulador, o sea, ya que modula el cerebro y modula el sistema inmune, puede usarse como tratamiento de apoyo en múltiples enfermedades, como por ejemplo
Por ejemplo, sus principales beneficios son, es un analgésico moderado, hay mucha gente que lo consume como analgésico, ¿no? Suave. Es un antiinflamatorio moderado también. Es un ansiolítico no sedante, ayuda pues en el tratamiento de la ansiedad y no te deja sedado, ¿no? Es un antidepresivo leve. También el cannabidol se utiliza como el CBD, como un antidepresivo leve, anticonvulsivo potente, es muy usado para temas de convulsiones. Es un regulador cíclico del estado del sueño, es un regulador de los ciclos del sueño, es un antiparkinsónico, que significa que sirve para el tratamiento de Parkinson, moderado, ¿no? Es un antiparkinsónico moderado. Es un relajante muscular moderado. Hay mucha gente, incluso de edad avanzada, que lo usa para dormir o para descansar. Y el CBD puede ser de utilidad en neuropatías dolorosas, migrañas, ansiedad, depresión, autismo, artritis, esclerosis múltiple, esclerosis lateral aminiotrófica, neuralgia trigeminal, enfermedad de Crohn y colon irritable. Y para su uso correcto se requiere tener un buen diagnóstico. Es muy importante no tomarlo por tomarlo, ¿no? Se requiere además una adecuada dosificación, o sea, no solamente lo consigues que sea de buena calidad, sino saber cuál es la dosis. Y pues, es importante conseguir productos de calidad con permisos de COFEPRIS o de la FDA. Entonces, en ese sentido, el tema de los cannabinoides, que bueno, pues es reciente, tendrá 10 años cuando mucho que ha estado en un gran boom en el de uso médico, no siempre es bien visto incluso por los médicos, ¿no? El doctor Aguirre nos decía que incluso él, a pesar de tener una reputación de 40 años como neurólogo, hay colegas de él que lo ven así como raro, que como que ya estás usando cannabis y CBD para tratamientos médicos, ¿no? Entonces, ahora vamos a dar el brinco. Una de las preguntas que le hicimos al doctor es que si de alguna manera la marihuana y el CBD podían producir alucinaciones o podían producir imágenes que nos conectaran o que ampliaran el espectro de la conciencia. Y él decía que no, que eran diferentes. Entonces, para esto, he invitado a una amiga, una muy buena amiga, Alicia S. le vamos a poner, porque por aquello de que hay muchos prejuicios sobre el tema de la ayahuasca, etcétera, el jicuri y muchas otras plantas de poder. Lo que nos interesa es su testimonio. Ella, por un lado, tiene como una vida muy completa y muy balanceada. Esa fue la razón principal de invitarla. Por un lado, pues es empresaria. Ella lleva las finanzas de su empresa, tiene un socio, lleva las finanzas de su empresa, la que se encarga de ver la viabilidad de muchos proyectos económicos, hace proyecciones financieras y toma decisiones muy importantes con un impacto económico fuerte. Es una productora de realidad virtual. O sea, les hablo de que tiene un estudio que será pues como del doble de una cancha de squash, ¿no? O sea, y ahí crean realidad virtual. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, pues sabe lo que implica crear realidades, ¿no? Donde aparentemente no hay nada. Y por otro lado, pues es una mujer que a lo largo de muchos años ha hecho una búsqueda personal y pues primero explorando el tema de las emociones y la conciencia emocional y la inteligencia emocional, etcétera. Y después incursionó en este mundo de lo que llaman la respiración holotrópica. Ya nos dirá qué es eso. Es una forma de crear un tipo de respiración, patrones de respiración que crean estados alterados de conciencia. Ya le preguntaremos. Y esto la llevó justamente a conocer el tema de las plantas de poder como son la ayahuasca, el jicuri, el peyote y otras plantas, ¿no? Y pronto hará un viaje, yo creo que en breve va a ser un viaje al Amazonas, justamente en esta investigación, en esta exploración. Y actualmente, bueno, yo creo que mañana se va a un viaje con huicholes a recorrer parte del desierto allá en San Luis Potosí para prepararse para una ceremonia de este tipo. Entonces, es alguien que de manera regular, como una práctica personal y espiritual, tiene contacto con estas plantas de poder
como parte de experiencias ancestrales de pueblos originarios y tiene esta experiencia del uso regular y la aplicación en su vida, no con fines recreativos, sino con un fin de autoconocimiento. Y por si fuera poco, bueno, pues esta mujer una vez a la semana toma una sesión de análisis, de psicoanálisis lacaniano, con Iván y toda la cosa. Entonces, es realmente alguien que se da la oportunidad de hacer un análisis y una exploración sobre su propia mente y además aplicar esto con fines productivos, con fines económicos y además con la posibilidad de ayudar a muchas otras personas. Entonces, debido a todo esto, bueno, ella estuvo en la presentación de nuestro libro y es una persona muy, muy abierta. Como les decía, tiene varias certificaciones en varios temas. Y entonces, ¿quién mejor para preguntarle, hacerle una gran cantidad de preguntas sobre este tipo de temas? Entonces, Alicia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. Digo, ya espero no haber quemado muchos de los temas, pero es como hay tanto que preguntarte que es como para dar un contexto. Sí. Cuéntanos de ti, Ali. ¿Quieres dejar tu cámara apagada o la quieres abrir? No, está bien, la puedo abrir, no tengo Ok, ningún tema. perfecto. Muy Sí. bien. Oye, Ali, pues cuéntanos, ¿cómo llegaste tú? Hay tantas cosas que preguntarte. Evidentemente tienes un tema de negocios, etcétera, una vida muy completa, pero ¿cómo llegas al tema de la ayahuasca? ¿Cómo llegas incluso al tema de la respiración holotrópica? ¿Y qué rayos es esto? Cuéntanos un poquito de esto. ¿Cómo llegas a esta exploración de los estados alterados de la conciencia? Pues mira, primero incursioné y tomé una maestría en inteligencia emocional y dentro de la maestría de inteligencia emocional hubo como varios módulos donde nos hablaron justo de la respiración holotrópica en primera vez y vino una persona de Irlanda que se llamó Le a darnos un módulo de respiración holotrópica. Y la respiración holotrópica es una técnica en colchoneta con ojos vendados y con música, con un beat muy fuerte como tribal, ¿Como de donde tambor? donde te hiperventilas y entras en estados no ordinarios de conciencia. La verdad es que la primera vez que respiré holotrópico entré muy rápido y fue una experiencia increíble porque la respiración holotrópica a lo largo del tiempo que yo la he practicado, porque estoy haciendo una certificación para ser facilitadora de respiración holotrópica, nos lleva a recorrer momentos transpersonales, vidas pasadas, resignificación del nacimiento, resignificación del nacimiento de tus hijos también. Entonces, te lleva por unos caminos que Stan Grof, que fue el que desarrolló esta técnica en Estados Unidos después de que en Estados Unidos prohibieron el LSD, y él se encargó de buscar en todas estas tribus estos ritos de paso, con tambores, con bailes, donde se dio cuenta que la gente entraba en trance, y él empezó a practicar estas técnicas, y él lo que hacía es reportar lo que veía cuando la gente respiraba holotrópicamente, y se dio cuenta que entraba en muchas matrices, básicamente en 4 matrices perinatales que él les llama, donde vas en un proceso y dependiendo de en qué matriz perinatal estés, tu viaje, tu respiración va a ir encaminado a eso. Y él habla de los COEX. Los COEX son estas traumas, bloqueos que tienes, no nada más en esta vida, sino en unas vidas pasadas, y la respiración holotrópica te guía a través de estos COEX en estas diferentes etapas de tu alma, ¿no? Entonces es muy Ali, pero interesante. déjame preguntarte algo ahí. Eh, Stanislav Grof, que es el padre de todo esto y es uno de los grandes precursores de la psicología transpersonal, era psiquiatra, Sí, ¿cierto? Ok. correcto. Cuando tú dices reporta sus casos, antes de preguntarte eso, quisiera también como preguntarte de una manera más natural para toda la gente, ¿cómo es la respiración holotrópica? O sea, te ponen la música, te vendan los ojos, y luego, ¿qué pasa? ¿Cómo es el tipo de respiración? ¿Es como una respiración agitada? ¿Qué ocurre? ¿En qué tipo de trance entra la gente? ¿Qué es lo que ve? Cuéntanos un poquito de esto. Bueno, pues estás en una colchoneta con tus ojos y la respiración, lo que normalmente te piden es que respires rápido y mucho más rápido y te hiperventiles. El Como algo así ritmo, como esto, como de, ¿sí? ¿Sí? ajá, ¿Cómo y, sería? ajá,
pero cada quien tiene una forma de respirar diferente, porque los ritmos pueden ser diferentes. A lo mejor tú puedes entrar muy rápido o requieres de respirar mucho más rápido o más fuerte. Es como darle cuerda a un cochecito de estos que le das cuerda así con la manual y que ya Sí, una vez que ya le diste cuerda, el cochecito avanza solo y eso es lo que hace la respiración. No tienes que estar respirando todo el tiempo hiperventilándote, sino ya una vez que entras en la respiración, el cuerpo solito entra. Lo que pasa cuando ya entras en una respiración holotrópica, el cuerpo empieza a vibrar, empiezan a vibrar tus manos y se pueden generar movimientos, a veces bruscos, a veces gira, ¿no? Tu cuerpo. Y justamente la respiración holotrópica, lo que hacemos nosotros como facilitadores es permitir que la respiración holotrópica se dé fluidamente y protegiendo al respirador. Por eso se respira en duplas, en pares. Hay alguien que es un sitter, que te cuida, que es el que te puede dar un Kleenex, agua, sostenerte, protegerte de que no te lastimes cuando estés girando, cuando tu cuerpo empieza a actuar de cierta forma. Hay gente que incluso corre, se hinca, se arrastra, llora, en la resignificación del parto empuja, ¿no? Entonces ayudamos a que todo esto suceda de alguna forma y seguro. O sea, siempre lo más importante para el respirador holotrópico es que se sienta seguro para que el trabajo que haga en piso sepa que no va a terminar lastimado y que va a poder hacer esto fluidamente. Eso es la respiración holotrópica o sea, básicamente. es un estado de hiperventilación prolongado y bueno, es un modelo terapéutico para empezar, ¿no? Es una metodología Sí. terapéutica diseñada por un psiquiatra que además tenía experiencia con LSD y con muchas sustancias que generaron estados alterados de conciencia. Entonces, es una respiración y una hiperventilación prolongada y en ese estado de hiperventilación la gente empieza a tener visiones, reacciones sobre temas emocionales que están bloqueados, ¿cierto? Hay gente que tiene visiones. Normalmente la respiración holotrópica tiene sensaciones corporales muy fuertes. Las visiones no son como con las plantas de poder. Las plantas de poder te dan una visión muy cósmica y muy diferente de lo que es una respiración holotrópica. La respiración holotrópica de repente son certezas, pero las sensaciones corporales son impresionantes porque puedes sentir que eres un animal, un lobo, y sentir la fuerza del animal, o ser, por ejemplo, en algún momento a mí me respiré y era un hombre, era un indio Sioux y sentía la fuerza de este hombre, mi voz cambió y y la sensación corporal en la respiración holotrópica es inimaginable, de verdad el trabajo que se hace es maravilloso. Yo tengo un profesor de respiración holotrópica español y él nos decía que la respiración holotrópica era como ir en bici y que tomar ayahuasca es como ir en aeroplano. El ayahuasca Ok. te da como la totalidad y la respiración holotrópica te da el punto fino, ¿no? Y ahí, fíjate, antes de entrar al tema de la ayahuasca, entonces, yo recuerdo haber tenido, justo cuando trabajaba con el doctor Greenberg, que me mandó a Boulder, estando allá en un congreso, tuve una sesión de respiración holotrópica. Y para mí fue fascinante porque efectivamente estábamos en parejas, había un facilitador certificado, o sea, no es cualquier persona, y me parece que daban algunas instrucciones y de alguna manera es como una metodología, un tipo de terapéutica que te ayuda a concluir aspectos que están inconclusos en tu vida, ¿no? Como dirían, como gestalts abiertas, o sería como incluso una metáfora ericksoniana que te ayuda como a cerrar ciclos de temas o de necesidades que no han sido resueltos. O sea, ya no importa si de veras eras un indio Sioux o no, el tema es que eso te ayuda a cerrar aspectos muy importantes de tu vida. Pero las conclusiones, Ali, por ejemplo, yo recuerdo que la gente terminaba en estados de paz como que había resuelto o liberado algo pendiente, pero en tu experiencia como facilitadora de respiración holotrópica y en estos estados alterados, ¿qué es lo que la gente logra con este tipo de técnicas? Lo que logra es darse cuenta que muchas veces los coex de los que habla Stan Grof
no vienen de estas vidas, vienen de otras vidas. Entonces, al caminar a través estas vidas o de esta misma vida en otras situaciones en el pasado, te enseña la medicina en donde estás atorado, y ahí es donde viene como la liberación, ¿no? Por ejemplo, en algún momento yo estuve con piernas subidas y brazos subidos, y yo sentía que yo estaba colgada de un palo, ¿no? Y no me podía zafar. Y habían pasado 2 horas y yo seguía en la misma postura. Hasta que llegó una facilitadora y me dijo, ¿qué necesitas? Le digo, pues es que no me puedo soltar. Y me decía, ¿pero por qué no te puedes soltar? Pues porque estoy amarrada. Y me decía, respíralo. Y lo respiraba y me di cuenta de que no estaba amarrada, que yo estaba agarrada de ahí, pero no me quería soltar. Entonces, son como paradójicos, ¿no? Estas Sí. situaciones, ¿no? Ajá. Esto es muy interesante porque, fíjate, el modelo de Shinterji tiene 22 elementos, ¿no? Algunos de esos elementos son totalmente psicológicos, como el caso de la psicoterapia Gestalt o de la psicoterapia del modelo ericksoniano. Pero, por ejemplo, en la Gestalt se habla de que muchos aspectos emocionales son gestalts abiertas, o sea, necesidades que no se concluyeron. Ahora que está tan de moda el tema de la biodescodificación, en la biodescodificación hablan de bioshocks, un momento traumático que no se cerró. Entonces, cuando tú hablas de este tipo de experiencias, la gente puede, incluso se habla de que atrás de una adicción o atrás de una depresión o atrás de muchos trastornos psicológicos hay temas emocionales que no han cerrado, que están inconclusos, necesidades que no han llegado a su fin. Entonces, cuando tú hablas de este tipo de experiencias, es como que si a través de una técnica terapéutica como la respiración holotrópica pudieras centrar a esos estados alterados donde puede haber realidades virtuales que, sin importar si vienen de otra vida o de esta, te llevan a resolver esas necesidades pendientes, ¿no? Como a cerrar esos temas inconclusos. Pero eso es muy interesante porque la respiración holotrópica ha demostrado, pues, a lo largo de muchos años, ya tienen, ¿qué? 40 años, no sé cuánto tiempo haciendo investigación con el tema, ya ha demostrado ser muy noble. Pero Sí. ahora, bueno, antes de eso, ¿dónde en México, dónde puede recurrir la gente si quiere un tratamiento de respiración holotrópica? Que además son talleres de 2 días, me parece, ¿no? ¿A Sí, dónde se pueden dirigir, Ali? Por ejemplo, contigo, ¿hay más gente? ¿Es una asociación? ¿Cómo es? sí, la GTT Holotropic Breath es una asociación en Estados Unidos que hace formación de facilitadores holotrópicos en todo el mundo. Y aquí en México está la GTT México, desde donde yo me estoy terminando de formar. Yo ya puedo yo ya puedo ser facilitadora. En realidad ya el trámite es una más hacer la certificación. Lo pueden hacer con nosotros. Mi socia y yo tenemos un espacio, mi socia ya está certificada, yo estoy a un paso de hacerlo. Frente al bosque de Chapultepec, ¿no? Ajá, en Constituyentes 97, ahí tenemos un lugar y se puede respirar holotrópicamente. Hay personas en Guadalajara que también son compañeros míos, en Yucatán y en Puebla también hay personas que ¿Y hacen. cómo te encuentran? ¿Te encuentran en las redes? ¿Cómo te encuentran, Ali? Sí, Espacio Interior se llama, mi red social se llama Espacio Interior, y búsquenme, y ahí también tenemos otros talleres, no nada más de respiración holotrópica. Espacio interior. Ok. Interior. Sí, sí, Ahora, esto era importante empezar por ahí porque fue tu puerta sí, hacia la ayahuasca. así es. El tema de Stanislav Grof, que te decía, pues ya está muy estudiado y todo, muy explorado, justo venía él de todas estas investigaciones rituales, después de que en Estados Unidos fue prohibido el LSD como psicodélico. Pero Justo. entonces llegamos a las plantas de poder que se han usado en una gran cantidad de culturas, tanto en América, en Asia, en Europa, etcétera, que son justamente para crear estados alterados, de incluso psicodélicos, para cerrar temas pendientes, para concluir emociones que no sabemos si vienen desde otros planos, etcétera, pero que están ahí inconclusas y están generando una gran cantidad de alteraciones físicas, mentales, etcétera. ¿Cómo llegaste tú de la respiración holotrópica y además abordándolo con tanta seriedad a la ayahuasca? Cuéntanos.
justo en la maestría, pues se empezó a hablar de plantas de poder y pues la verdad es que después de haber respirado holotrópicamente sí me interesaba mucho saber qué era lo que me podía aportar el ayahuasca específicamente, porque era de lo que se hablaba más en la maestría. Entonces yo busqué en algún momento hacer una ceremonia de ayahuasca y lo hice en Guadalajara con unas personas que están allá. Y lo hice una vez y después de un año se me volvió a presentar la oportunidad de hacerlo. Y a partir de ahí fue ya como el ayahuasca. Lo que pasa es que si quieres tener la experiencia una sola vez, una única vez, está bien. O sea, es como la intención con la que vas. Pero en realidad el ayahuasca es un estilo de vida, porque el ayahuasca no te enseña nada más de una sola vez. Y de hecho, la primera vez que tomas ayahuasca, lo que hace la planta es que hace un escaneo de tu cuerpo, te escanea y te ve dónde tienes alguna enfermedad y te ayuda como a depurar, como a limpiar esa parte y alivias. El alivio siempre normalmente es con vómito. Entonces, cuando tú ya terminas de aliviar, la planta, la bolita, ya puede trabajar contigo en otro plano, en otra dimensión, en otro campo de conciencia, con tu alma, con tu espíritu, con tus pensamientos también, porque la abuelita es como un fractal. Ella trabaja desde muchos lugares, no nada más de uno. Pero antes de que nos cuentes de esa parte más profunda, lo que observo pues es que tú vienes de una formación de la respiración holotrópica, empiezas en esta maestría de inteligencia emocional, llegas al tema de la respiración holotrópica como una exploración y de ahí llegas a la ayahuasca también como una exploración terapéutica. Sí. Entonces, hay mucha gente que busca el tema de la ayahuasca, por un lado porque está de moda, otros lo están haciendo con fines lúdicos, con fines como de recreativos, y otros lo están haciendo en una búsqueda interior para sanar justamente un tema físico, mental, psicológico, espiritual incluso, ¿no? En tu experiencia, Ali, por ejemplo, tú llegaste explorándolo de manera terapéutica, pero en tu experiencia de la gente que tú conoces, porque has ido a infinidad de tomas de ayahuasca, estás con una comunidad que se está formando en todo este tema, y bueno, tengo entendido que, bueno, con gente de diferentes tradiciones estás en el tema, pero en tu experiencia cuando va la gente de primera vez, ¿cómo llegan? ¿Cuáles son como sus expectativas y cuáles son los resultados? ¿Qué beneficios obtienen normalmente? Pues ¿Cómo llegan? ¿Qué están buscando y qué reciben? normalmente las personas que llegan de primera vez siempre llegan con mucho miedo, porque no saben qué les va a enseñar. Normalmente tienen miedo de ellos mismos, ¿no? De sus propios pensamientos, de lo que son ellos. Y lo que hacemos en las ceremonias normalmente es que empezamos soplando romépoto. Romépoto es una medicina de la selva que se hace con tabaco molido y algunas plantas medicinales. Y este soplido de romépoto lo que hace es que te ayuda con la pineal a abrir tu tercer ojo y a fortalecer tu espíritu para recibir la medicina. Entonces, se hace el soplido de romépoto, se sahuma a toda la gente porque hay que limpiarla de todas las energías que traes de afuera, y se prende un fuego, y el fuego lo prendemos entre todos. Entonces es honrar a los elementos, porque justo el ayahuasca se hace a través de los elementos del fuego, de la tierra, del agua y del aire, y se abren diferentes puertas. Entonces ya una vez que ya se ha prendido el fuego, se toma, la toma de ayahuasca es un té oscuro amargo que se hace con una planta que se llama yagué y chocruna. Entonces se mezcla y es un cocimiento que se hace durante 3 días, y este té es un té amargo que entra al cuerpo y que muchas veces luego de entrar te provoca alivio. Hay veces que no, que el proceso puede ser mucho más lento. De hecho, las personas que consumen cannabis, otro tipo de drogas más complicadas, muy probablemente no tengan una pinta. La pinta es este estado en donde entras en estados no ordinarios, porque la planta necesita limpiar mucho para que la pinta, para que pueda trabajar ya con tus diferentes capas energéticas, y necesitas más tomas para terminar de limpiar el cuerpo.
obviamente tienes que dejar de tomar estas sustancias, incluso ribotril. La gente que toma mucho diazepam tampoco entra en pinta. Es complicado que entren. Me decías tú, y además creo que el doctor Aguirre la semana pasada, que la gente que consume cannabis, de alguna manera los receptores a nivel cerebral y a nivel nervioso, que tienen que ver con este tipo de plantas como la ayahuasca, el peyote, etcétera, normalmente se inhiben, entonces no tienen ninguna experiencia, no No, viven ninguna experiencia no, de hecho se la pueden pasar toda la noche, pues y así. no pasa nada. No pasa nada, sí. ¿De Eh, dónde viene la ayahuasca, Ali? Pues de la selva amazónica, pero como que hay diferentes tradiciones. Y hay la tradición de Colombia de los taitas o de la gente de Perú entre Perú y Colombia de Cofán, que es otra tradición diferente. Y hay algunos que nada más tocan tambor, hay unos que cantan, porque justo en la ceremonia se hace un canto. El canto es muy importante porque activa la medicina igual y esta parte de Brasil, ¿no? Entonces las tradiciones en diferentes lugares son diferentes, o sea, las ceremonias tienen sus variaciones, pero Ajá. pues básicamente es lo mismo. Las medicinas sí pueden ser diferentes porque las tomas pueden ser diferentes. Hay ayahuasca que tiene más chocruna, entonces tiene más DMT, entonces entras más rápido y la experiencia es diferente. Depende de la medicina y de qué parte de la selva y de qué liana, porque las lianas de la selva son justo de la ayahuasca y hay lianas muy antiguas que tienen mucha información y esa información nos las pasan a nosotros con la toma, ¿no? Con todo este conocimiento ancestral que está ahí guardado en las plantas. Entonces viene sobre todo Sudamérica, ¿no? Que es el Amazonas, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, de Uh-huh. todos estos pueblos, en todas estas, era una práctica ya ancestral. ¿Cómo la usaban? ¿Para qué la usaban originalmente, Ali? ¿Tú sabes? Pues originalmente siempre se usa en ceremonia y de hecho hay muchos pueblos amazónicos que no permiten que las mujeres entren en ceremonias de ayahuasca porque es exclusivamente para los hombres, para estos hombres de poder. Lo que hace la ayahuasca es que les da visión y con esta visión pueden sanar a los demás. Entonces la planta les enseña cómo ser sanadores y para eso se usa la planta. Es básicamente porque es una enseñanza, es un camino, una progresión, ¿no? Es una A mí me llamaba la profesión. atención porque justo cuando en aquella época que estaba con el doctor Greenberg y me mandó a Boulder, yo me acuerdo haber conocido ahí a algunas personas que eran teóricos y científicos de física cuántica. Y ellos decían, oye, cuéntanos de tu pueblo, ese que está allá en México, es un pueblo indígena, que los tejidos representa aspectos cuánticos muy complejos. Y yo decía, pues, ¿qué pueblo? ¿Quiénes son, no? Y entonces, pues se estaban refiriendo a los huirráricas, al tema de los huicholes. Y entonces, bueno, yo me enteré allá en Estados Unidos del tema de los huicholes y cómo a través de sus tejidos ellos representaban aspectos muy complejos a nivel cuántico y a nivel matemático. Y luego en Colombia me tocó ver gente, hablando de las diferentes culturas de Colombia, que pueblos indígenas que en sus tejidos, muy similares al tema de los huicholes, en estos estados alterados de la conciencia, parecían recibir o conectar con conocimientos, con otros estados de información. ¿Eso es algo así lo que pasa con la ayahuasca en tu práctica, en estas veces que una y otra vez has practicado? ¿Cómo es tu experiencia regular, Ali? Pues es que cada vez es diferente, o sea, la información que me da la medicina muchas veces es muy mental, a veces es muy física. Eh, Normalmente la medicina para mí es como de mucha tecnología, pareciera que es curioso, pero la medicina me enseña siempre cómo está mi disco duro y mi disco duro de información muy ancestral, no nada más de esta vida, de otras vidas. Entonces me enseña cosas que ya no tienen sentido en mi vida y hacemos revisiones de mi disco duro, de mis conexiones neuronales,
de mis creencias, me enseña creencias que las creencias a veces me las enseña como unas burbujas donde son creencias, ilusiones que yo mismo me he creado para sostenerme a mí misma en esta realidad que estoy aquí y que no, Para no tiene sobrevivir. nada. Ajá, justo. Y toda esta información viene con muchos símbolos, con muchos fractales, de muchísimas formas. Hay veces que toda esta información que yo recibo no está en mi consciente, se queda como en unas capas de inconsciente, donde cuando yo ya vengo y hago mi trabajo terapéutico y empiezo a verbalizar todas mis experiencias, sale como toda esta información. Y no nada más la información de mi experiencia sale con palabras, también hago este tipo de cosas. O sea, esto es el respiro de la creación, pero esta ¿Puedes información... acercarlo un poco más? ¿Qué son pinturas? Sí. Wow, o sea, tú pintas y dibujas. Ajá, todo eso que yo veo en la medicina, tengo 50 cuadros, o sea, termino la medicina y yo necesito pintar todos los símbolos que la medicina me enseña, yo los tengo que plasmar. Y es como una información de fractales, de capas de información, porque no nada más no es una sola capa, son muchas, y dependiendo de cómo estés en tu conciencia, entras a estos diferentes campos de conciencia, diferentes campos vibratorios, entonces la medicina te puede ir enseñando estos diferentes campos vibratorios. En algún momento, en alguna ceremonia, me enseñó los espirituales de todas las personas que estaban ahí, y fue algo sorprendente. O sea, eran como unos mandalas con muchísima información que tenían flotando arriba de cada uno de ellos. Y cuando me di cuenta que eran los espirituales con su información, fue así como wow, ¿no? Y eso me lo mostró la medicina. Y en otros momentos podría meterme en un ataque de pánico para que yo entendiera qué es un ataque de pánico. Porque mi hijo sufría ataques de pánico y entonces me volví más empática con él. Y así, ¿no? Es como muy puntual, abuelita, también en esta dimensión de la gratitud, ¿no? De la expansión de la conciencia, de que tienes que agradecer todo lo bueno y lo malo, porque justo las cosas malas que te enseña la medicina son los nichos de oportunidad para hacer las cosas de diferente manera. Porque si no lo ves, si no le das luz a eso, no sabes que existe. Y la medicina es lo que hace, te enseña estas oscuridades, estos demonios, estas ilusiones creadas que no tienen ningún sentido en las vidas de todos nosotros que participamos en la ceremonia, donde toda la conciencia se conecta, porque se conectan las conciencias alrededor de la fogata. Y muchas veces los temas que trabajo yo, los trabajamos todos. Por ejemplo, esta última vez fue temas de familia. Y cuando compartes con los demás, sabes que los demás también estaban trabajando temas de familia para accesar a un nivel diferente de conciencia con la medicina. Cuando tú empiezas a subir o a entrar en capas más profundas de la medicina, tienes que terminar de limpiar todos estos problemas mundanos de tercera dimensión para que la medicina pueda entrar contigo y te enseñe otra forma de ver la realidad. Ajá. Mira, te pregunto mucho esto porque, bueno, yo particularmente estoy como entre la ciencia y el mundo espiritual, ¿no? Entre lo psicológico y lo ancestral. Entonces, normalmente soy como muy aterrizado de decir, a ver, déjame traducirlo, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, por ejemplo, yo sé que tú, digo, no vamos a entrar mucho en detalles, pero sé que trabajas con realidad virtual. Tú creas realidades, trabajas con tecnología. En tu experiencia, estos estados alterados de conciencia que te permiten justo accesar a estas vivencias emocionales, estas vivencias mentales,
¿Cómo lo compararías con el tema de la realidad virtual? Por ejemplo, tú trabajas para, no sé si para History Channel o National Geographic, y tienes clientes diversos. Creas en un espacio donde no hay nada, que todo está verde, que es como una cancha enorme, creas realidades, la gente ve escenarios. ¿Cómo lo compararías esto con tu experiencia con la ayahuasca? Es que básicamente lo que te enseña la ayahuasca es que tú creas tu realidad a partir de lo que tú eres y de lo que tú piensas y confiar en ti mismo. Entonces, finalmente esta realidad de tercera dimensión también es una matrix, es algo que estamos creando todos como co-creación. Entonces, sí es paradójico que yo esté creando, es como una capa, ¿no? No sé en qué lugar está esta capa donde yo creo realidad virtual extendida, donde la gente ve lo que no existe y que puedo crear mundos increíbles, porque de verdad la realidad virtual puede crear cosas extraordinarias. Eh, Cada vez la tecnología está avanzando más ahí y sería como saber que tú puedes crear lo que tú quieras a través de tu mente, a través de como lo que hablábamos, ¿no? De tu impecabilidad. Cuando tú eres impecable y honesta, porque la medicina es algo que te pide mucho todo el tiempo, honestidad contigo misma, porque muchas veces no somos honestos ni siquiera con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Entonces, lo que te ayuda a la medicina es a enseñarte qué tan honesto eres contigo y qué tan honesto estás siendo con tu creación de realidad. Entonces, el crear yo una realidad aquí en un mundo paralelo, desde un lugar de honestidad, porque lo que estamos haciendo está bien, es bueno, no es malo, no estamos creando violencia, estamos creando cosas bonitas, que la gente pueda entender y que vea y que lo disfrute. Asimismo, la medicina te va enseñando cómo disfrutar de la vida sin culpas, ¿no? Por ejemplo, te limpia las culpas y eso es maravilloso porque entonces te relacionas desde otro lugar con la gente que está allá afuera con una honestidad mucho más puntual, ¿no? Porque no estás actuando desde algo que no te permite ser honesto con los demás ni contigo mismo. Entonces es eso con lo que trabajamos con el ayahuasca, ¿no? Me surgen muchas preguntas. Bueno, voy a tratar de ordenarlas. Una de ellas, por ejemplo, cuéntanos, ¿cómo creas? Esto me encantó cuando dices, creas realidad virtual extendida, creas algo donde no hay nada. Por ejemplo, yo me acuerdo haber ido a tu estudio que es enorme, así verde, y hay, pues es enorme, y hay una plataforma de tecnología y de luces. ¿Cómo creas? Normalmente, ¿cómo se crea la realidad virtual extendida? Cuéntanos un poquito para conectarlo con esta capacidad de crear realidad todos nosotros. ¿Cómo creas la realidad en ese lugar donde no hay nada más que una manta verde? Bueno, todo un tapizo, espacio, techo verde, todo. ¿Cómo creas la realidad ahí? ¿Cómo se crea? Se crea desde una plataforma que se llama Unreal. El Unreal es una licencia que ahora están usando mucho los arquitectos. Entonces, lo que haces es que tú modelas el espacio en Unreal, pero es un espacio virtual, no es una pared donde ves algo allá. Es realmente un espacio que tú puedes recorrer, que puedes caminar y que puedes voltear a verle el techo, las paredes, Pero no hay sentar. nada. No hay nada. Ponemos elementos reales como a lo mejor una mesa, un banco, donde interactúas con el espacio virtual con objetos reales. Entonces, se modela en un real y lo que hacemos es que ellos le llaman cocinar en Aximetry. La Aximetry es la licencia que nosotros tenemos para, a través de unos sensores que están en el techo, se hace un traqueo en la cámara. Entonces, estos sensores lo que hacen es que escanean el espacio verde del foro y saben exactamente cuáles son los límites del foro. Entonces, hacen el traqueo y se comunican con la cámara. Entonces, la cámara abre el campo y cuando tú cocinas en un real, en Aximetry, la cámara crea este espacio, o sea, lo transmite hacia el espacio verde y tú en una pantalla puedes ver todo lo que está pasando ahí, que es un espacio virtual.
y ya puedes interactuar con este espacio, con objetos reales, con mesas, con Puedes ver lo una que... selva, puedes ver un espacio en otro planeta, puedes crear una ciudad, como si fuera de película. De hecho, utilizas tecnología como de películas, ¿no? Sí, usamos la tecnología que está usando Hollywood ahora para hacer pues series como El Mandalorian y todo eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Entonces, pues es muy curioso que estemos ¿Y cómo haciendo lo nosotros. crean? Hay una base de datos ahí, ya hay un paisaje, ya hay un algo, y lo proyectan sobre ese espacio que sí existe, pero donde no hay nada. Lo Sí, meten ahí. de hecho ya hay muchas plataformas que ya tienen creados espacios virtuales y nosotros lo que hacemos es que los compramos, los bajamos y los optimizamos. Por ejemplo, hicimos el estadio de Qatar para el año pasado, para Martí, porque toda la convención se hizo a través de pues, cosas de fútbol, ¿no? Entonces creamos el estadio de Qatar. El estadio de Qatar ya tenía como la base, nosotros terminamos, texturizamos todo y todo se hizo dentro de la cancha, dentro de los vestidores de Qatar. Entonces es como realmente una tecnología increíble y ya hay cosas hechas. De hecho, pues hay muchas cosas que puedes comprar y bajar y nada más optimizar, ¿no? Que ellos también le llaman assets a todas estas cosas que son piedras, flores, árboles, que tú puedes ir colocando en diferentes lugares como si fuera un videojuego, básicamente. Esas imágenes ya se tomaron en algún lugar, se grabaron y se Ajá. proyectan para esta nueva ejecución, creando una nueva realidad. Una nueva ¿Cierto? composición, ajá, Una nueva exactamente. composición. Y Sí. así es justamente como funciona nuestra mente. Ujú. Retoma, o sea, nuestro cerebro descompone todo lo que observa, lo descompone, le quita la parte emocional, le quita la parte racional, luego lo vuelve a armar, lo identifica, a ver qué es esto, de qué se trata, genera una respuesta, tenemos que huir, tenemos que comer, ¿qué hacemos con esto, no? Y crea esa realidad. Pero obviamente esa realidad es creada pues con prejuicios, con creencias, con hábitos, con costumbres, y de ahí que entre más limpio sea entre más capacidad de autoobservación tenemos, podemos crear realidades más limpias, ¿no? Entonces, fíjate, yo durante muchos años, al inicio de mi carrera, hacía pruebas proyectivas con dibujos, o sea, le poníamos a la gente láminas o la gente hacía dibujos y le decíamos, ¿qué ves aquí? Entonces, obviamente la gente ahí proyecta pues lo que trae dentro. Entonces, mi maestro, Pablo Reyes, en aquella época decía, existe en psicología lo que llamamos mecanismos de defensa, lo que usa la mente para defenderse y justificar la realidad que tiene. Pero en realidad los mecanismos de defensa son mecanismos de supervivencia, de adaptación. O sea, nos vamos acomodando la realidad para que no nos duela tanto. Y cuando tenemos este tipo de experiencias como las plantas, como en este caso la ayahuasca o el jicuri o el peyote u otros, el veneno del sapo, etcétera, pareciera que tenemos la oportunidad de revisar la película y de elegir si cerramos lo que está pendiente, de elegir si queremos crear una nueva realidad. Es más o menos así, Ali. Cuéntanos tu experiencia. Sí, es más o menos así. O sea, la medicina siempre te dice, por ejemplo, esta última vez me dijo, ¿quieres cambiar tus caminos neuronales como tus creencias? Y le dije, sí. Me dijo, vamos a cambiarlos, vamos a quitar todas esas creencias que no te sirven de nada para crear tu realidad, para tener más confianza en ti, para que seas más feliz. Pero la abuela hace un diálogo contigo, realmente te pregunta lo que tú quieres, y ella sabe lo que necesitas, porque si no estás preparado para eso, tampoco te lo da, ¿no? Justo el camino de la ayahuasca es un proceso, no es la primera, no No es la ocurre a la primera vez, primera, ¿no? sí, es la primera vez que la abuela me pregunta cosas de las que yo quiero. Pero Antes no mucho me tiempo preguntaba. después, ¿no? Ajá, antes me daba lo que yo necesitaba y me decía, hazte bolas, ¿no? Casi, casi. Entonces yo en mi proceso terapéutico, pues lo aterrizaba en mi vida cotidiana para ver qué es lo que hacía yo con toda esa información. Ahora ya ella me pregunta qué es lo que quiero y si lo quiero, ¿no? Ya te da como una opción de libre albedrío. Pero dime una cosa, ¿por qué hay gente, yo conozco gente que ha ido a Colombia, por ejemplo, con los taitas, y le llaman yagé, este,
ya he tenido hasta 100 ingestas de ayahuasca. Yo les preguntaba, bueno, en todos estos años, ¿cuántas veces? Me decían, no, pues vamos una semana y en una semana podemos tomar 4 o 5 veces, y así por años, ¿no? Pero ¿por qué a algunas personas, Ali, pareciera que se les nota como que hay un cambio, como que hay una reestructuración, y a otras no? O sea, pareciera que no importa cuántas veces hayan tomado o ingerido, pareciera que no hay un cambio que se note. ¿A qué se debe? ¿De qué consiste? Pues yo no, la verdad es que no sé cómo, con qué conciencia, ¿no? O cómo, Tiene cuáles mucho son, que ver con la intención con la que llegas a hacerlo. sí, como cuál es su intención, o a lo mejor hay muchas resistencias, ¿no? Y pues las mismas resistencias te llevan a no trabajar. Es que el trabajo con la abuelita es muy fuerte, siempre te pide como una valentía, porque sí tienes que enfrentarte a ti mismo y se siente fuerte, se siente duro, se siente mal. No es un trabajo así planito, bonito y así, no. Y entonces creo que esta valentía con la que enfrentas las situaciones que te puede mostrar la medicina, pues son importantes y tienen que ver, yo creo que con un temperamento, con unas ganas, ¿no? A lo mejor no tienes demasiadas ganas de tener tanta información, porque también es una responsabilidad muy grande el tener toda esta información que la medicina te da, y a veces a lo mejor puede ser que las personas no sepan qué hacer con tanta información o dónde acomodarla, o a lo mejor justo hacer un proceso terapéutico para aterrizarlo en esta tercera dimensión, porque no se puede quedar en este espacio mágico onírico, porque justo regresamos a este lugar donde interactuamos, trabajamos, tenemos que generar dinero, que es una energía, y yo creo que el hacer un trabajo terapéutico te puede ayudar a aterrizar, a poner en su lugar toda esta información, ¿no? Sí. Eso también es importante. O sea, yo veo que muchas personas como tú, que lo hacen con seriedad, que lo hacen con compromiso, con impecabilidad, se preparan antes de ir a una ceremonia. O sea, viven algunos días con cierto tipo de ayunos, de alcohol, de café, de carne, incluso de sexo. O sea, se preparan, hacen una preparación física, mental. Por ejemplo, sé que te vas a ir al desierto con los huicholes y sé que llevas, no sé, un mes preparándote, una cosa así. Es diferente como cuando la gente va y lo hace como de manera recreativa. Yo me acuerdo de un amigo en León que decía, nos vamos a reunir para tomar ayahuasca, etcétera, y va a venir un chamán de no sé dónde, ¿no? Pero igual, o sea, también lo vi muchas veces hacerlo y no veía un gran cambio sustancial en sus patrones de comportamiento. Entonces, influye cuando te preparas, influye la forma en que te preparas, o influye que vayas nada más como a ver, como a hacer turismo espiritual casi casi, y que no llegues con un tema previo para trabajar, que nada más vayas por hacerlo. Influye, Ali, ¿cómo es? Es que yo creo que ahí es que justo tú no te honras a ti como individuo. Y entonces, como no honras tu cuerpo, tampoco honras la medicina. Y la medicina es una medicina que sabe mucho, es muy sabia. Entonces, si tú vas con nada más como recreativo, la medicina te va a dar lo que tú quieres, ¿no? No te va a dar ni más ni menos. O sea, hasta donde tú Pero, estés dispuesto realmente a ajá, entrarle, ¿no? claro. Y creo que es importante, ¿no? Desde qué lugar estás haciendo la medicina, como honrar pues todo, ¿no? Darle gracias a la medicina por la enseñanza, porque pues está ahí contigo, te acompaña y está en tu DNA, porque ya una vez que empiezas con tu camino espiritual, la medicina forma parte de tu DNA, te reconoce. En la primera toma, después de un tiempo, la medicina sabe que ya está ahí la información y que nada más tiene que accesar ahí para ver qué es lo que tiene que trabajar contigo esta vez, ¿no? A lo mejor te puede ya enseñar cosas mucho más importantes como vibraciones, como sanación, ¿no? Como cosas
que pueden ser muy... Tú podrías decir que es una forma, entonces es un vehículo para accesar a niveles de información que son más o menos complejos, a nivel físico, mental, emocional, y que depende mucho de la forma, de la pregunta, de las preguntas, de la inquietud que tienes, de la forma en que te preparas. Y luego, después de la experiencia, Ali, hay un compartir, hay un análisis, hay una reflexión sobre lo que, hay una forma de sacar conclusiones. ¿Cómo es normalmente en los diferentes grupos? Pues normalmente, igual que con la respiración holotrópica, se hace un círculo de compartir y cada quien comparte lo que quiere. Y es muy curioso, te digo, porque muchas veces el tema es recurrente en el grupo porque se trabaja con conciencia. Y como la conciencia colectiva camina, como la conciencia camina en el grupo, muchas veces es como, ah, mira, trabajamos lo mismo, ¿no? O a lo mejor te vuelves el espejo de otro, ¿no? Y a lo mejor lo que tú estás trabajando también resuena con el otro. Entonces se hace un círculo de compartir y pues este compartir constante cuando tienes una familia espiritual, pues no nada más se queda ahí, sino es constante, ¿no? Todo el tiempo estás diciéndole, oye, me pasó esto, vi esto, encontré esto, llegó esta información, y así retroalimentas el sistema, el grupo de la familia espiritual, que es En tu muy... caso, veo que mucha gente que hace este tipo de prácticas, pues lo deja ahí, a veces comparte, a veces no comparte, a veces profundiza, puede tener un análisis de, me está ocurriendo tal cosa porque yo estoy haciendo tal otra, ¿no? Hay una relación de causa-efecto, etcétera. En el budismo se habla mucho de que el sufrimiento tiene causas, tiene raíces, y si logras accesar esas causas, se libera ese sufrimiento. Pero ¿qué pasa, Ali, por ejemplo, en tu caso, que tomas terapia? ¿Tú has notado el efecto que tiene en ti cuando tienes este tipo de experiencias y además vas a tu sesión de psicoterapia individual y lo compartes? ¿Notas esa es la diferencia entre hacer eso y la gente que nada más va, vive la experiencia y ya no vuelve a hacer nada más? Pues no sé, porque la mayoría de las personas con las que yo tomo medicina, bueno, mi familia espiritual, la mayoría bueno, toman terapia o son terapeutas y aterrizan muy bien la parte de la medicina. Entonces, creo que con el grupo que se ha creado con Diana Alvarado, que es la chica que nos da la medicina, hay como mucha conciencia. Y yo la verdad es que no conozco cómo es que funcionan los demás grupos, pero en mi experiencia personal, todos hacemos un trabajo terapéutico fuerte después, incluso como pláticas grupales donde hablamos mucho de todas las experiencias, pero ya mucho más profundo con Diana de experiencias de lo que vamos viviendo cotidianamente, porque la medicina no nada más es de un día, la medicina te está dando información todo el tiempo. Ajá, sí. Fíjate que esto es importante porque yo he visto en diferentes lugares que hay personas que no solo tienen una práctica con ayahuasca, sino también con peyote o con hongos. Pero también hay gente que lo combina con LSD y con otros tipos de sustancias químicas. Y ya la cosa se desvirtúa, porque pareciera que lo que estás haciendo tú con tu grupo es un camino de crecimiento interior. Y Sí. hay gente que toma esto más bien como una serie de experiencias para tener este turismo sensorial. Y te ha tocado a ti conocer gente así, porque yo los veo de repente con las prácticas de Shintergy, uno se vuelve muy sensible. Déjame te cuento rápido. Mi experiencia con la ayahuasca solo la he tomado una vez, que acompañé a uno de mis hijos que iba a un grupo en Querétaro y él dijo, voy a vivir esto. Y él estaba en ese tiempo tendría como 16 años. Y dije, no, espérame, yo te acompaño, ¿no? Pues lo vivo contigo. Y bueno, la verdad es que mi experiencia fue muy breve porque pedí la dosis más chiquita, una dosis muy pequeña. Porque lo que me llamó la atención es que yo decía, pues es que yo vivo como en este estado, ¿no? Así de,
Porque en las prácticas de Shintergy estás interactuando constantemente con el vacío cuántico. O sea, es como vivir una realidad alterada todo el tiempo, ¿no? Las prácticas son como de una terapia constante y de una especie de autoobservación constante. Pero me llamó la atención que después yo tenía como esta capacidad, esta sensibilidad para percibir a otras personas y notaba que algunas personas, amigos de mi hijo, que consumían, tenían experiencias constantes con plantas y además con otras sustancias, se veían, ¿qué te puedo decir? Desarmonizados, desestructurados y con una estructura muy caótica, ¿no? Entonces, obviamente ahí no había un trabajo interior, no había una guía, no había un orden. En tu caso, ¿tú has visto gente que además de la ayahuasca y este tipo de plantas de poder tradicional, consuma químicos? ¿Cómo es su experiencia? ¿Cómo los percibes? ¿Cómo los ves? Pues, o sea, como tal, no he visto a personas, pero pues sí, siempre se oye, se habla de estas personas que combinan sustancias, o por ejemplo, bufo con peyote o así, ¿no? Y pues siempre yo lo que pienso es que están arriesgando y están estresando demasiado su espiritual, su psique, su cuerpo, pero también creo que puede ser un camino para, ¿no? No sabemos en estas oscuridades de probar todas estas cosas, qué es lo que está buscando el espiritual, a lo mejor está buscando esas experiencias para saber que esto existe y saber que eso es lo que ya luego no vas a querer. Entonces, lo que vemos, lo que pensamos es que hay que tener mucha compasión y saber que hay muchos caminos para llegar a la luz y al conocimiento. Y eso puede ser un camino, no necesariamente sea malo o bueno. O sea, al final la medicina te enseña que las cosas son así y que las tienes que aceptar. Y que si no existiera eso, pues no existiera todo lo demás. O sea, todo es tan perfecto que tiene que haber gente que haga eso para que otras aprendan de ellos, ¿no? Entiendan que eso no está bien para tu cuerpo, para tu espiritual, para tu vida. Y los excesos, Ali, por ejemplo, ¿con qué regularidad llegan a tener experiencias con ayahuasca o plantas de poder? ¿Y qué pasa cuando es demasiado frecuente? No, normalmente no lo hacemos muy frecuentemente nosotros. Como cada 2 meses, más o menos es como lo que tomamos de medicina. Pero creo que la frecuencia de la medicina también tiene que ver con tus procesos. A lo mejor de repente el llamado puede ser más frecuente y es porque la medicina te necesita enseñar más. O sea, tu espiritual tiene una necesidad de aprendizaje que también es perfecto, ¿no? Pero no, nunca ha sido como de muchas veces. Ahora que vamos a ir a Brasil, sí vamos a tomar 5 o 6 veces, pero vamos a estudiar la medicina, vamos a aprender de ella, y esa es como la intención, ¿no? Que la medicina nos enseñe lo que nos tenga que enseñar, porque ni siquiera tú sabes qué es lo que vamos a aprender ahí, ¿no? Siempre así Vas al Amazonas, ¿no? Sí, vamos al Amazonas, ¿no? ¿Y vas a estar cuánto tiempo ahí? 10 días. Ajá, 10 días. vamos a hacer rapé, vamos a cazar la ranita, pero la de Cambó. La ranita de Cambó es algo diferente al Bufo alvarius. La rana de Cambó es como una vacuna que te pones para que tu sistema inmune se active y pues no te dé ninguna enfermedad. No es fumada ni nada, te la ponen en un pequeño quemadita que te hacen con un cigarrito, te levantan el ámpula y te ponen ahí el venenito de la rana, y el cuerpo hace un proceso como de envenenamiento y activa todo tu sistema inmune, te retiran el veneno, tienes que tomar mucha agua para depurar y después ya todo bien. O sea, te inflamas un poquito así como si te hubiera picado una araña, nada más.
Ok, fíjate que es muy interesante. Alguien nos pregunta que eh, justo la industria farmacéutica ahora está mudando a explorar este tipo de plantas ancestrales. Se habla ya de una nueva generación de ansiolíticos, de medicamentos para antipsicóticos, etcétera. Una gran cantidad de medicamentos basados en este tipo de plantas. Y obviamente la industria farmacéutica está sacando partido de esto. ¿Qué opinan en tu experiencia con gente de pueblos originarios? ¿Qué opinan ellos de que ahora se esté llevando esto a la industria farmacéutica y cómo pinta esto hacia el futuro? Pues es que yo creo que si la medicina se abrió con su conocimiento es por algo, porque ya la quiere, o sea, la energía la quiere compartir con todos. Si la medicina se retrae otra vez y deja de compartir la información, pues entonces ya no va a haber nada de eso, ¿no? Pero creo que si es viable, pues es por algo, porque lo que está pasando es que la medicina lo está permitiendo. Ujú. Ok. Ali, y por ejemplo, tú que mañana te vas con los huicholes, ¿no? También dentro de Sí, este camino, tu misma maestra caminan con los huicholes, van a ir 5 años en la misma fecha a aprender. Van a sí. consumir, van al desierto, van a consumir peyote, jicuri. ¿Cómo Ujú. es esa experiencia? Cuéntanos. ¿Cómo es la preparación y cómo es la vivencia? Porque es una vivencia muy fuerte, muy intensa. Ayunan, caminan. ¿Cómo es? Lo que hacemos es que vamos ayunados, pero de lácteos, carne y pocas cosas de dulce. Y lo que se hace cuando se llega a Wirikuta es que se pide permiso para entrar. Wirikuta es un altar que es un espacio Hija protegido. de Real de 14, ¿no? Ajá. Y es un lugar que tiene muchos minerales. Por lo mismo, es un lugar que tiene muchísimo electromagnetismo y hay muchos portales electromagnéticos, entonces se siente como esta energía muy fuerte. Y lo que se hace es que se entra vendado de los ojos a Wirikuta y ya que llegas al altar, te quitan la venda y haces una ofrenda. Y te quedas ahí, haces un rezo, ellos hacen una ofrenda, hacen un sacrificio de un animal, de un chivito o algo, porque esas son sus tradiciones. Ellos a lo largo del tiempo han hecho eso, obviamente a lo mejor pues mucha gente no está de acuerdo, pero es una tradición huichol, ¿no? Y de ahí nos vamos moviendo a diferentes altares dentro de Wirikuta y acampamos en el desierto y se toma peyote. Y lo que pasa con el venado, con el peyote, es que es una planta de mucha gratitud. Y lo que nosotros vamos específicamente a hacer es para rezar por la tierra. El rezo se hace para que la tierra se sane y el rezo del abuelo es para eso. Entonces, la experiencia en el desierto con el rezo y con la medicina es muy bonito porque se expande la conciencia, te integras al desierto, te integras a la tierra, te formas parte de ella, sientes, respiras como si fueras la tierra. Entonces, el rezo es justo para la sanación de la tierra todo el tiempo. Y la experiencia es muy fuerte porque la energía se abre, los portales se abren, se siente. Y este sonido del rezo del abuelo, cuando tú tienes la medicina adentro, lo activa. Las palabras, el sonido es muy importante. Entonces, cuando uno está en medicina de peyote, parecería que el abuelo está hablando en un idioma que a lo mejor sin peyote no entiendes, y cuando estás en medicina entiendes todo lo que está diciendo el abuelo, que es gratitud, ¿no? Mucha gratitud por todo, por estar, por tener este cuerpo humano, por ser parte de esta tercera dimensión. ¿No? Son conocidos como chamanes, como grandes sanadores, y a través de sus tejidos representar procesos muy complejos del universo. Uh-huh. ¿Cuál es para ti la diferencia en tu en la vivencia como tal entre la ayahuasca y el jicuri, el peyote? El peyote es una planta de mucha gratitud. La abuelita es como muy lúdica
Es una planta muy lúdica, es muy maestra. El peyote te integra con la naturaleza, te formas parte de ella y esa es su enseñanza, esa es la parte bonita del peyote. Eh, es muy linda, es muy amorosa la planta del jicuri y no es tan ruda como en la abuelita y también te enseña como mucha visión, también te da visiones diferentes como de otras dimensiones que no es la misma que toca la ayahuasca. Hay otras dimensiones que se toca con el jicuri. Sí. Fíjate que por muchos años yo iba al Cerro del Quemado, cerca de Real de 14, donde hacen gran parte de los rituales huicholes. Y bueno, pues a mi consultorio venían huicholes a hacer sanación. Y bueno, pues de pronto empecé a ir al Cerro del Quemado. Me gustaba ir de noche. Llegaba yo en caballo con 2 personas y me gustaba ver justo de arriba del Cerro del Quemado cómo el cielo tan estrellado y tan limpio se comportaba como el cerebro, ¿no? Parecía reflejar esas conexiones neuronales, esas redes neuronales en un destello, ida y vuelta. Y como te decía, bueno, en Shintergy realmente casi no usamos nada externo, todo viene de la experiencia interna, de nuestros ejercicios, de la contemplación de estos diferentes enfoques, de herramientas ancestrales. Pero era muy curioso porque estos guardianes huicholes nos invitaron, por ejemplo, a San Andrés Comiata, que está en la Sierra Madre Occidental, pasando por Jalisco, Nayarit, que es como la punta, como la meca de Huichol, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque, bueno, cuando fui con ellos, pues no, realmente no sentí la necesidad de probar, de ingerir jicuri, ¿no? Yo decía, ya vivo como en ese estado. Pero lo que me llamaba la atención es que cada vez más son los jóvenes de esas tradiciones que están dejando sus tradiciones por venir a las ciudades, por tener un celular, por llevar una vida moderna, entre comillas, y que es gente como tú, Ali, la que está tratando de mantener estas tradiciones vivas, tratando de proteger lugares como el Cerro del Quemado, como Wirikuta, todo esto, porque ahora se sabe que hay incluso empresas mineras que quieren esos territorios para explotarlos y devastarlos, ¿no? Y hay gente como tú que está ahí, han defendido por mucho tiempo todas esas tradiciones. ¿Cómo te sientes tú viviendo en medio de estos dos mundos? Entre la ciudad, estos viajes que haces, entre la tecnología que manejas, las finanzas y este mundo espiritual. ¿Cómo sería tu conclusión ahí? Pues mira, lo que pasa, por ejemplo, con el maracame, con el abuelito y la abuelita y su familia, sí, muchos de sus hijos ya viven aquí, pero esta como tradición no se rompe porque ellos traen a sus hijos para que caminen con ellos. Entonces, creo que sí están como en estos dos mundos donde ellos traen celular y trabajan con las artesanías y todo esto, que es muy bonito, las pulseras, todo esto con la Shakira. Pero creo que como los lazos familiares, como el DNA, lo que traen, no se pierde porque ellos también transmiten el conocimiento de generación en generación y siguen yendo a sus altares. Fuimos a un altar que hay en Nayarit que se llama Tatema Jaramara, que está en el puerto de San Blas, y las visiones ahí fueron muy fuertes porque es un lugar muy electromagnético también. Y el hijo del Maracame tenía mucha visión porque nos estuvo cuidando, porque había mucha interacción con muchas luces, igual con el cielo, con objetos que salían del mar. Y él estuvo como muy al pendiente, no nada más el abuelo, el hijo también, de todas estas visiones y de resguardarnos, ¿no? Donde como la energía estuviera bien, ¿no? Bien resguardada, porque igual, ¿no? Como en todos lados se puede manejar cosas malas o cosas buenas, ¿no? Dependiendo de cómo esté la mente de todas las personas que van a esos lugares a hacer el rezo. Ajá. Muy bien. Ali, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Cuál sería tu recomendación para la gente que quiere explorar las plantas de poder?
¿Cuáles son las precauciones que deberían de tomar? ¿Cómo sería la forma de prepararse? ¿Cuál sería tu consejo para alguien que quiere explorar este otro camino del despertar de la conciencia? Pues yo creo que preguntarte si realmente quieres como hacer un camino espiritual con la medicina o nada más simplemente quieres saber y probar y ir con esa conciencia, pero como honrando mucho tu querer, ¿no? Tu saber qué es lo que quieres para ti. Si quieres una sola toma, está bien, pero si realmente quieres seguir explorando la planta, la medicina, la bolita, hazlo pero con conciencia y honrando siempre a tu cuerpo. Y el honrar es prepararte para hacer una ceremonia de ayahuasca, porque creo cuando tú haces mal uso, porque la planta no siempre te va a dar cosas buenas, te va a enseñar. El que te vas a dañar eres tú mismo, ¿no? Entonces, porque justo tu mente no está clara, no está honesta. Y en esta deshonestidad pues hay muchas maneras de dañarte a ti mismo, ¿no? Entonces creo que justo eso, prepararte, ser honesto contigo, con lo que quieres con la planta, y eso sería yo como mi recomendación, Y ¿no? buscar gente que tenga experiencia, gente seria, gente comprometida, quizá, como hablábamos de la respiración holotrópica, no lo haces con cualquiera, lo haces con alguien certificado, aquí con Exacto. alguien que tenga suficiente experiencia y compromiso, me imagino, ¿no? ¿O tú qué Pues opinas? sí, yo creo que hay muchas personas, muchos maracames, muchos taitas, muchos mayores que tienen como esta conciencia, nada más como sentir cómo está la energía, que te lo recomienden, que sepas que las personas que están dando la medicina son. No, no en una casa, con música de rock y ya, nada más, como de manera simplemente lúdica, ¿no? Sino con cierta Exacto. enfoque. Bien, Sí. por último, Ali, tú estuviste en la presentación de nuestro libro. ¿Con qué impresión te quedaste? ¿Cómo fue tu impresión sobre el tema de Shintergy? Porque te tocó esa parte muy, muy científica. ¿Con qué Ajá, impresión te quedaste? Cuéntanos. a mí toda esta parte científica me gusta muchísimo porque una cosa no está peleada con la otra y justo la medicina siempre te enseña, te dice, mira, esto es perfecto, ¿no? Entonces, todas las prácticas que ustedes hacen, pues tienen mucho que ver con lo que hacemos con la respiración holotrópica, con el ayahuasca, la autoobservación es muy importante, ¿no? Y toda esta creación de la realidad a través de la observación de uno mismo y que la realidad es una referencia de ti mismo, porque todo lo que está allá afuera es lo que tú creas. Entonces, si hay algo que no te gusta allá afuera, mejor revisa qué es lo que no estás haciendo bien en tus procesos mentales y en tu honestidad contigo mismo. Y yo creo que es lo mismo, o sea, yo creo que hay muchas maneras de sanarse, pero todas tienen como el mismo trasfondo terapéutico, lúdico, pues eso, ¿no? A mí me encanta ver que todo es lo mismo al final. Ujú. Bien. Bueno, en las tradiciones, en las enseñanzas secretas tibetanas dicen, el sufrimiento es un significado. Parece sólido, pero en realidad está vacío. Ali, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En algún Gracias a ti. momento invitaremos a Yanine Rodiles, que fue asistente de Salvador Roquet, un otro psiquiatra que hablaba sobre los psicotrópicos, etcétera, y los psicodélicos. Pero esta experiencia tuya, este compartir de primera mano, así como lo has vivido en esto y que hoy por hoy lo combinas con una vida muy, muy completa, muy balanceada, pues resulta muy interesante. Ali, muchísimas gracias, en verdad, ¿eh? Un gran abrazo Gracias, y mucho gracias, éxito, muchas bendiciones gracias, en tu viaje por el desierto y en el gracias, Amazonas. gracias. Muchas gracias a todos. A toda nuestra comunidad, bueno, pues del 8 al 14 de mayo tenemos este reto de 7 días para revisar y para explorar la meditación autoalusiva, toda la técnica de la meditación autoalusiva del doctor Jacobo Greenberg y la teoría sintérgica, tal y como yo la aprendí directamente con él más de una ocasión, varias veces. Bueno, pues estemos en contacto. Muchísimas gracias a todos y no lo creas, ponlo a prueba. Sí, Ishin Denshin. Gracias, Ali. Hasta pronto. hasta luego, gracias, buen día. Dani, please, ciérranos aquí.